¿En qué momento yo entro a saber o a identificar cómo me puede servir o en qué momento me puede servir la microdosis y la macrodosis? Bueno, entonces aquí hay dos cosas. Uno, cuando nosotros ya estamos hablando de micro y macrodosis, ya estamos hablando de un uso o un consumo terapéutico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de el honguito que me lo encontré y me lo comí, o lo compré y me lo comí, o los chocobongos que me llevé para el paseo y me los comí, estamos hablando del uso recreativo, ¿sí? Entonces acá hay dos cosas. Pero en ese uso recreativo no quiere decir que no se obtengan beneficios también. Yo creo que todas las personas que vean esto o que escuchen esto y que hayan tenido un consumo recreativo, yo creo que también pueden identificar un consumo recreativo de pronto más de una vez, un par de veces o constante, lo que sea. Creo que pueden identificar también cosas que han podido cambiar sin haber entrado como en una terapia, sino teniendo como su consumo recreativo esporádico del otro. Ahora, cuando hablamos del uso terapéutico, generalmente estamos hablando de dos formas en las que se usa, a través de una microdosis o a través de una macrodosis. Esto, pues, si es un proceso, digamos, si vienen acompañándose como en terapia y su psicoterapeuta utiliza, por ejemplo, la psilocibina, hay muchos psicoterapeutas que ya lo hacen. Por lo que dijimos. Por lo que dijimos, exacto. Es que además hay muchos estudios que se vienen haciendo incluso desde los años 50, porque esto es un producto el hongo es de la naturaleza y hay una cantidad de grupos, comunidades indígenas que los utilizaban de manera, como en rituales, ancestral, ¿sí? Eso se empezó a estudiar, digamos que más o menos como en los años 50, casi que al tiempo que se descubrió el LSD y todo eso. Entonces, se empezaron a hacer un montón de estudios muy, muy juiciosos, de verdad. Y cuando prácticamente que estas sustancias como que inundan pues ya el común de la gente, el mercado, y esto se sale un poco de control y empieza también muchos otros temas que pues ya se meten como al ámbito político y todo, y en Estados Unidos y hay una cultura pop también, y se declara la guerra contra las drogas. Todos estos productos quedan vetados, todos los laboratorios científicos, médicos que estaban haciendo estudios, se les quitan sus licencias para hacer esos estudios, todo esto se prohíbe y esto es un tema que queda, mejor dicho, en el olvido por muchos años, casi que pues ahorita 2001 se empezaron a hacer como a retomar investigaciones y estudios de nuevo y se empezaron a hacer estudios de manera pues terapéutica, o sea, quienes tienen las licencias para hacer esos estudios son psiquiatras, laboratorios, universidades, ¿sí? Entonces, los estudios que han podido hacer sí han demostrado, bueno, acá también como un pequeño disclaimer y es, no tenemos tanto tiempo de estar desarrollando esos estudios, entonces muy seguramente no vamos a encontrar estudios que nos muestren resultados o efectos en el muy largo plazo, porque todavía no hemos llegado al muy largo plazo, pero lo que se ha encontrado hasta ahora, pues sí ha sido, digamos, muchos, pues que han ayudado a mejorar estados de ansiedad, de depresión, incluso que han ayudado contra la misma adicción, porque eso es otro punto importante y es que este tipo de alucinógenos pues suena raro, pero no crean adicción, no son adictivos. Bueno, eso dejémoslo, porque yo antes de llegar a ese punto quiero mencionar algo porque yo hice la tarea, porque era mi tarea para la redundancia para este podcast, que fue investigar esos papers. Cuando, para los que saben, yo soy bacteriólogo, yo estudié en la Universidad de Carabobo, estudié toxicología, vi bioquímica clínica, vi fisiología, vi neurofisiología, sí. Pero como yo no quería estudiar eso, yo lo hacía como requisito para que ya me dejaran de jugar mis papás. Creencias limitantes. Cuando yo empiezo a tener, digamos, mi llamado consciente y a intentar resolver mis problemas internos, pues yo empiezo a buscar medicinas alternativas. Pues porque yo siempre he ido a terapia y demás, y me doy a la tarea o encuentro por por otro podcast, entrevistan a una psicóloga que sufría de ansiedad y de depresión desde hace 20 años. Ya medicado. Claro, ya medicada, y ella contaba de una forma muy sentida todo lo que ella sufría al recibir antidepresivos. Yo no tomaba antidepresivos, pero nunca tenía que tomarlos.
pero, exacto, porque su estado de ánimo es algo tan volátil, exacto. que es lo que le pasa a muchas personas que tienen temas de adicción y entran en un proceso de abstinencia. Pues más sí, pero acá también hay como el punto y es, sí, son medicamentos muy fuertes y eso muchas veces es muy difícil para el profesional de la salud identificar cuál es el antidepresivo que a esa persona le caiga mejor, pero sí, o sea, yo también concuerdo que me parece muy fuerte y ojalá que no tuviéramos que tomarlo, pero hay personas que, ¿verdad? Sí. Lo necesitan. Yo quise traerle ese tema a la mesa por varias cosas. Primero, he vivido la experiencia por un familiar que ha tenido que tomar antidepresivos, ya tiene avanzada edad, porque de verdad ya se vuelve un daño tanto para uno como para ella como para el entorno. Sí. Y ver lo que eso le ocasiona a él, que obviamente esa persona no le puede decir consuma eso porque es tabú, y aparte es una persona ya bastante mayor de edad, entonces. Pero en el podcast ella hablaba de los cambios somáticos que tenía, o sea, ella desde no saber a qué sabía la comida, de no disfrutar ningún tipo de placer, si es quitar ese sistema límbico de su cerebro, es, oiga, usted está disociado completamente. A mí me llamó la atención. Yo siempre soñé conocer a alguien que hubiese hecho eso, porque yo decía, yo necesito tener un estímulo en mi cerebro para poder quitarme esas barreras mentales para poder hacer tipo de terapia. Y yo empiezo a estudiar, veo todo ese boom psicodélico que vino acompañado de, incluso existe rock psicodélico. Los Beatles, Almendra, Pink Floyd, Led Zeppelin, todo eso viene de allá. Así que todo ese ejemplo, gracias a mi papá que fue el que me dio esa música, viene de acá. Esa gente se ponía esto y en su proceso de introspección y en su psicodelia descubría esos sonidos que y en su creatividad, además de todo como promueve la neuroplasticidad, o sea, le permite también a la creatividad como salir. Sí, esto se suspende, como digo así, durante un tiempo y luego de los años 2000, cuando se comienzan a hacer los estudios donde se demuestra los efectos secundarios de los antidepresivos, pues la misma ciencia empieza a decir, oiga, venga, vamos a revisar terapias. Tomar, que era eso que estaba por ahí. Y en eso es lo que estamos ahora. Y a lo que llegamos a este momento presente. Entonces ya hablamos acá de las dos, pero yo quiero que hablemos de los hongos que tiene esto. Por ejemplo, esta dice que tiene 75% de cacao orgánico de Colombia. Sí. Y tiene melena de león, cordyceps, maitake y reishi. Hábleme de ellos. Bueno, entonces aquí seguimos hablando de este uso recreativo, ¿sí? Porque no hemos terminado de responder la pregunta Maciel de la microdosis y la macrodosis. Yo creo que, igual que en el caso de Ricardo, las personas que llegan a este tipo de herramientas o terapias alternativas llegan mucho porque están buscando algo diferente. No, ¿sí? Y algo ahí tienen un objetivo claro. Exacto. O sea, sí, uno no llega, de hecho uno no llega como que voy a ver esto que me trae. O sea, uno ya o algo ha empezado a investigar o algo ha escuchado, algo se ha puesto a preguntar porque está buscando algo y ya sabe qué es lo que está buscando, qué es lo que le falta, lo quiere, lo que... y realmente, pues la micro y la macrodosis, además de obviamente la cantidad o la concentración pues que tienen de producto, también tienen, pues la otra diferencia es que una macrodosis es como un protocolo que se toma, generalmente, bueno, son 20 pastillas, eso se toman en unas cápsulas como la microdosis, como tomar en un medicamento, ¿sí? Ajá. Aquí estos que estamos mostrando, bueno, es una marca que conozco, en la que confío, que recomiendo, ¿sí? Que tiene tanto las microdosis como los chocolates recreativos. Aquí la pauta. Ok. ¿Dónde los consiguen? En Casa Cayena. Los consiguen en Casa Cayena, claro que sí, por supuesto. Patrocinador de este video, de hecho. Y entonces esa microdosis hay protocolos diferentes para tomarlos. Hay unos protocolos que se toman un día se toma, 2 días se descansa, otro día se toma, lo que sea. En otros casos, por ejemplo, como uno se toma 2 veces a la semana y como son 20 cápsulas, pues se demora el tratamiento completo como 2 meses. Esos 2 meses de que van acompañados, no simplemente es que me tomo la pastilla y pues yo espero a ver, sino que hay que recordar que esto es para realizar como pues también un proceso de introspección, porque no es que, digamos, la microdosis son dosis muy, muy pequeñitas, no pasa como algunas personas me han dicho, como, uy, es que será que entonces uno dura todo el día de trabajo, como que vive trabajo permanentemente. No, no pasa así.
no tiene el suficiente contenido, la suficiente concentración para que uno empiece a sentir los efectos psicodélicos, ¿sí? Pero ¿qué hace? Que poquito en poquito va empezando, digamos, como a actuar en el cerebro para estimular esos receptores, ¿sí? Entonces, las 2 primeras semanas generalmente se pueden presentar efectos como dolor de cabeza, pero nada muy grave, de pronto como molestia estomacal, pero tampoco nada muy grave, y se va acompañando pues de ejercicios como introspección, mucho journaling, a responder ciertas preguntas que lo ayuden a uno como a ir de la mano con la intención. Esta que por ejemplo que tú le diste ahorita como lo del mantra este de soltar, es porque estas microdosis vienen como digamos, con 4 intenciones distintas. Esta, que es la que estoy haciendo yo, es con la intención de soltar. Hay otra que se llama conexión, hay otra que se llama, se me olvidan en ese momento los nombres de las otras 3, pero ¿y en qué varían? Entonces, además de tener la psilocibina, ¿sí? Que es como el químico principal que le ayuda a uno este proceso, acá enlazo con el tema de los otros honguitos, que son otros hongos que pues, se conocen, no solamente los hongos con ese nombre, pero otros hongos funcionales. No, que son, por ejemplo, lo que llamamos adaptógenos. Que adaptógenos pueden ser estos honguitos que traen acá, o puede ser, por ejemplo, la ashwagandha, que es también otra raíz que está como muy de moda, la maca. Son adaptógenos. ¿Qué son adaptógenos? Son unos compuestos vegetales, naturales, que ayudan también a ciertas funciones del cuerpo o del cerebro, que en general mejoran, lo que hacen es mejorar como procesos de la salud. Entonces, hay algo importante. Y que sí, digamos, lo que quisiera aclararlo, porque por lo menos yo nunca he probado nada de esto, creo que lo máximo ha sido el tema del cannabis, y eso máximo, pero precisamente esto por esa experiencia y el cómo uno queda después de, o sea, es una sensación que yo dije, no me gustó, no me gustó, pero ahí está el tema. Tú estás mencionando que esto no es como que lo vaya a poner a uno, o lo vaya a dejar por un tiempo, como en un estado extraño. No, y de hecho más si, por ejemplo, cuando tú consumes el chocohongo, ¿sí? Porque en la microdosis o en la macrodosis viene la psilocibina pura, no, eso no tiene chocolate, ¿sí? Esto se toma en esas capsulitas, viene el compuesto, ajá. Entonces, cuando tú tomas eso, esto no, o sea, esta microdosis, por ejemplo, no tiene el suficiente contenido para que tú tengas los efectos alucinógenos. Tú tienes tu día común y corriente normal. Tú los efectos los vas viendo a largo plazo. Incluso cuando tú te comes una trufa de chocongo, un pedazo de chocongo, ¿qué va a pasar? Los efectos, si hay efectos alucinógenos, algunas personas tienen una mejor experiencia que otra, como cualquier persona con algún alucinógeno, que aquí también hay una cosa muy importante, y es que estos alucinógenos, como otros, dependen mucho de la personalidad, la situación, digamos, como personal o emocional en la que tú estés y el contexto en el que lo hagas. Por eso, por ejemplo, cuando se va a usar de manera recreativa, siempre recomiendan en ambientes tranquilos, que sean espacios abiertos, que no estén encerradas, ¿sí me entiendes? Otra cosa que, por ejemplo, se recomienda y que yo personalmente, cuando lo recomiendo, o sea, a mis amigos, porque así es que lo recomiendo, es no lo hagas si, por ejemplo, es decir, todos sabemos y conocemos a las personas que es como que, uy, estoy muy estresada, me voy a fumar un porro porque es como la vía de escape, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo, yo no recomiendo hacer eso ni con el porro, ni con los hongos, ni con ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia está viniendo a aliviarte una situación o una sensación negativa. ¿Y qué pasa? De ahí a la adicción a cualquiera de estas sustancias, pues hay un paso, porque quien cuando se siente mal no quiere inmediatamente un elixir que lo haga sentir bien. Fíjate una cosa que yo investigué, que me llamó mucho la atención y fue también por lo que yo llegué acá. Y es que en esta época donde todo el mundo sufre ansiedad, sí, donde después, sí, exacto, donde ahora se volvió como una emoción popular gracias a intensamente 2, pero ansiedad tiene un tema clínico, ¿sí? Yo experimenté ansiedad, porque es que, a ver, mi complejo el impostor, por lo menos este podcast, yo lo grabo y no lo veía. Salió como se fue, porque a mí me da pena, que yo no soy el científico anterior. Sí, realmente es así. Yo, por ejemplo, para mis temas creativos, yo necesitaba, al principio, hace años, fumarme un porro, porque esa parte de mi cerebro creativa, que hoy lo que me da vivir con eso, sí, porque es que yo mismo la bloqueaba.
Entonces yo precisamente aceptar lo que hago, aceptar lo que soy, fue quitar ese estimulante de mí. ¿Y cómo lo logré? Pues mucho antes de esto, no lo logré hacer esto, eso me permitió otras cosas. Me permitió, gracias a esa estimulación de esos receptores que dije, porque es que la serotonina es la que nos lleva a nosotros a hacer plenamente sacrificios para hacer eso. Entonces, una de las partes terapéuticas, gracias a la evidencia clínica que está documentada de ese tratamiento, es precisamente eso. Uno, eliminar esa barrera y esa disolución del ego que yo hablé hace rato, también. Dos, eliminar la ansiedad. Entonces, sí la elimina. O sea, yo era una persona, quien me conoce sabe que yo toda la vida me comí las uñas. Yo desde que era niño, yo me las uñas. Y en cualquier momento, yo lo tengo, o sea, yo ya no tengo problema, ya soy cero ansioso. Eso sí te lo vas a hacer. Y segundo, esa neuroplasticidad me permitió a mí también, pues, adaptarme y conocer y decir que yo no soy solamente los últimos 2 meses, los últimos 6 meses. Venga, yo tengo una construcción de un personaje hace mucho tiempo, entonces también soy bacteriólogo, por eso sé de esto, también me gusta correr, entonces puedo correr distancia, también soy buen papá, tengo muchos errores y eso lo llevo gracias a eso. Y yo lo encontré fue gracias a una terapia consciente, a llevar más de 6 meses en terapia y decir, oye, yo puedo hacer esto, y gracias a ustedes no. Digo, amigo, se puede hacer eso. Pero, ¿cómo es la evolución? Porque yo ya, o sea, no hemos llevado ya, eso ya va para Patreon, ya voy a tirar ya esa para Patreon. ¿Cómo es la experiencia ya psicodélica con el nuevo? O sea, ¿qué pasa con el que consumo eso?